Muy buenos días en este bello amanecer. En algunos lugares, buenas tardes, buenas noches, ya que tenemos diferentes horarios en diferentes lugares. Yo espero que se encuentren bendecidos y en victoria. Yo me siento muy bendecida, me siento muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, donde vamos a aprender juntos lo que Dios tiene hoy para nosotros. Sobre todo, nosotras las esposas, las familias, vamos a aprender qué es lo que hoy Dios tiene para ti y para mí. El tema que hoy te traigo es, ¿qué es mejor? ¿Acudir a la corte celestial o acudir a la corte terrenal? Para eso vamos a escuchar este mensaje que escribí aquí para ti y para mí. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice así: para que las esposas vayan a la corte divina del cielo a depositar todas sus quejas con el juez divino, juez justo que arregla las cosas con amor divino, y sí le importan las familias. Que no vayan a presentar sus quejas con los jueces de la tierra, porque el hombre, en vez de acomodar las cosas, las descompone. Y ahora sí, el juez terrenal decide a su manera qué hacer con el matrimonio y los hijos. Separa las familias, hijos y padres. En cambio, el juez del amor une a las familias. Así que acudamos al juez divino del amor, si queremos familias unidas en el amor de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Este mensaje me ha dado a mí mucho que aprender. Y es por eso que lo traigo aquí contigo, porque quiero compartirlo, para que aprendamos juntas, juntos, todo lo que Dios tiene para nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? El juez divino une a las familias. El juez divino, el juez del amor, no separa a las familias. Nunca lo va a hacer, porque Él es amor. Y el amor es Dios mismo. Y fue Dios mismo el que diseñó el matrimonio, el que diseñó a las familias, puesto que hasta Él quiso tener una familia. Tenemos la familia de la Sagrada Familia de Nazaret. Y ellos, ¿a quiénes acudían? ¿Acudían a la corte terrenal o a la corte celestial? ¿A quién acudía la Virgen María? Acudía a Dios, a orar, a meditar. ¿Y qué puedes creer tú? ¿Qué puedo creer yo? ¿Que María no tuvo dificultades cuando estuvo aquí con San José, con el niño Dios? También tuvo dificultades. Y acudió a Dios. Si tú y yo hacemos lo mismo, nuestra familia va a permanecer unida. El amor de Dios habitará en nosotros, en nuestro hogar, en el matrimonio, en los hijos. Y no vamos a vivir desesperadas, angustiadas, tristes, con depresión, sino vamos a vivir llenas de luz, llenas de entusiasmo, con la alegría del Señor, con el gozo del Señor. Vamos a dar mucho fruto si nosotros
acudimos a esa corte divina, a esa corte celestial. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer cuando tenemos que tomar una decisión con nuestros hijos? A mí me ha pasado muchas veces que he comentado, no sé ser mamá, y acudo al juez divino, al juez del amor, a pedirle dirección, a pedirle que me ayude, que necesito de su consejo, que necesito de su sabiduría, porque no sé ser mamá, sobre todo en los adolescentes. A veces no sé ser esposa y acudo al juez del amor, al juez divino. Y créeme, contesta enseguida, porque Dios está vivo, porque Dios es amor, porque Dios es poder, porque Dios es perfecto, porque su mano poderosa está sobre nosotros. ¿Por qué acudir a la corte terrenal cuando tenemos un conflicto en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando se acude a ese lugar? Las familias son separadas, porque al juez terrenal no le importan nuestros hijos, no le importa el matrimonio. Es su trabajo. Pero cuando nosotros tomamos la decisión y acudimos al juez divino, al juez del amor, el Señor todo lo acomoda. El Señor todo lo restaura. El Señor nos vuelve criaturas nuevas, llenas del Espíritu Santo, llenas de su luz, llenas de su sabiduría. ¿Cuántas mujeres no hay que se han acercado al Señor y que no hemos sido defraudadas, que no hemos sido rechazadas por el Señor, que el Señor nos escucha y nos ayuda? Vamos a compartir un poquito de las Sagradas Escrituras para aprender un poquito más acerca de lo que es la corte celestial, lo que es el juez divino, el juez del amor. Y dice así en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Se fijan? Qué hermoso. Es tan solo un versículo. Dice nuevamente, mira. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Si yo soy una esposa que quiero tener un hogar donde fluya el amor, donde sea un hogar cálido, donde reine la paz, el respeto, la moralidad, ¿qué voy a hacer? Acudir al juez divino. Y él mismo me lo está diciendo aquí, mientras ustedes permanezcan en mí. Si ese es el deseo de mi corazón, yo estoy permaneciendo en el Señor. ¿Y cuál es su respuesta de él? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener ese diálogo con el juez divino, con el juez del amor. Ir con él a contarle mis quejas, a depositar mis quejas al que todo lo sabe, al que conoce lo más íntimo de mi corazón, al que conoce mi aflicción, mi tristeza, mi dolor, mi llanto.
Y si lágrimas tengo que derramar delante de Él, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Vamos a leer el siguiente capítulo. Dice así: Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Nuestro Padre Dios del cielo es glorificado cuando nosotros producimos frutos y pasamos a ser sus discípulos. ¿Y qué son sus discípulos? Como sus alumnos, sus aprendices, porque Él nos está enseñando. Dice enseguida: como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. El Señor quiere que las familias permanezcamos en su amor. Empecemos a acercarnos a Él, a conocerle, a hablarle de nuestros proyectos, de nuestras necesidades, del propósito que tenemos como esposas, como madres, como mujer, como persona. Y si es la voluntad del Señor, vamos a recibir lo que estamos anhelando, lo que estamos deseando en nuestro corazón. No dejemos que esa luz se apague. Brillemos en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio. Tratemos de comprender al que está a nuestro lado, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero para poderlos comprender, para poder tomar buenas decisiones, para poder tener sabiduría y conocimiento, necesitamos acudir al juez divino, a esa corte celestial. Porque si no lo hacemos así, ¿qué pasa? Cuando no nos acercamos a Dios, nos lleva la corriente del mundo. Que no estamos en tiempos, dicen, de aguantar, de que esté sufriendo con Él. No estamos en esos tiempos, eso es lo que comenta el mundo. Pero si nos vamos al libro de Génesis, ¿qué le dice Dios a la mujer? Que no podrá vivir sin un hombre a su lado. Cuando yo leí esa parte en el libro de Génesis, está al empezar el libro de Génesis, yo me quedé con los ojos cuadrados. ¿Por qué? Porque yo, pues la verdad no había visto esa parte. Y yo decía, ¿por qué cuando una mujer se separa, al ratito ya tiene otro varón a su lado? Porque la palabra de Dios es perfecta y se cumple. Y le dice a la mujer, a Eva, cuando falla, parirás con dolor y no podrás vivir sin un hombre a tu lado y el hombre te dominará. Y yo dije, wow, si yo ya había tomado la decisión de luchar por mi familia, por mi matrimonio, con esta palabra voy a luchar más, porque es una palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple, es viva, es eficaz. Y yo digo, no, pues sigo luchando con mi esposo, con el que recibí mi sacramento. Y como decía una vez un sacerdote que nos contaba un chiste, que eran dos amigas y a una de ellas se le murió su esposo y la otra amiga que vivía en el pueblo vino a la ciudad a acompañar a su amiga y pues regresó al pueblo. Y la que se quedó en la ciudad, al transcurrir los años, fue a visitar a su amiga que vivía en el pueblo y le dijo, ¿qué pasó? ¿Ya no te volviste a juntar? Y ella le dijo, sí me volví a juntar. Y le dijo, ¿y cómo te va?
Y le contestó, es el mismo infierno, aunque con diferente diablo. ¿Cómo lo ves? Yo sola, yo para mí me hago esta pregunta. Si no la hice con el primero, menos la voy a hacer con el segundo. Y cuando encontré que la solución a todo se llama Jesucristo, el juez del amor, el juez divino que lo puede todo, todo lo puede el Señor. Para Él no hay nada imposible. Nosotros podemos llegar a ver cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Pues Él hizo el cielo, la tierra, las estrellas, el mar. Él te diseñó a ti. Él me diseñó a mí. Él lo puede todo. Todo. Dice un sacerdote. Hijos de pie, padres de rodillas. Así es, mi hermana, que me ves. Mi hermano que me ves. Porque muchas veces ora el hombre. Pero definitivamente quien siempre pone las dos manos en la barca es la esposa. Y para que no se hunda esa barca, necesitamos que la mano poderosa de nuestro Padre Dios vaya sobre esas dos manos de la esposa, para que nuestra barca no se hunda. Porque los que están en la barca es mi esposo, son mis hijos y soy yo. Y este mundo está así, mira, con los brazos abiertos, esperando a tus hijos, esperando a tu esposo, esperándote a ti misma para devorarte en las adicciones de este mundo. Porque ya que son atrapados, no es tan fácil salir. Te voy a leer esta cita bíblica que a mí me encanta. Es algo maravilloso, es una promesa preciosa del Señor y dice así. La encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Es una promesa hermosa. Quien confía en el Señor tendrá siempre nuevas fuerzas y podrá volar como las águilas. ¿Te imaginas? Aunque a veces te pasen cosas, que te decaigas, que ya no quieras caminar, que ya no quieras avanzar, Dios te va a levantar, te va a ayudar, te va a poner una persona que te dé una palabra de aliento, te va a hablar por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de las redes sociales, pero nunca te va a dejar. ¿Qué pasa ahora en día? Las esposas están acudiendo a la corte terrenal. Y es bien triste, bien triste. ¿Sabes por qué? Porque si yo voy a la corte terrenal, quiere decir que nada más estoy pensando en mí, pero no estoy pensando en mis hijos, ni estoy pensando en mi esposo. No me doy cuenta que si tengo un esposo que está enfermo, ya sea del alcoholismo o de cualquier otra adicción, quiere decir que me necesita, que necesita mi apoyo. O si es incrédulo, no cree en Dios, o está frío, está tibio en las cosas de Dios, ¿qué tengo que hacer? Orar por él, levantar mis manos al cielo y poner mi mirada en el cielo para que Dios me auxilie, para que Dios me envíe el socorro, para que Dios me envíe ángeles a que me ayuden en lo que yo estoy pasando. Hay que luchar. Es todo o nada.
Dios lo puede todo. Y lo que para nosotros es imposible, para Dios no. Me dio mucho gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Es para mí un regalo del cielo estar aquí en este momento. Te deseo que sigas pasando momentos hermosos y que no te desanimes. Que Dios está vivo y que Él nos escucha y nos ayuda y nunca nos va a dejar solos y nos ama con amor eterno. Gracias y que Dios les bendiga.